Hoy nos toca otra vez hablar de la crisis y de la violencia en Venezuela. Ustedes saben que ya hubo más de 90 muertos en las calles en 100 días, ciento y pico de días, a partir del momento en el que el Tribunal Supremo de Justicia intentó casi inhabilitar al Parlamento. Después dio marcha atrás, pero la gente salió a la calle y nunca más volvió a sus casas. En ese contexto, hace muy pocos días, el gobierno, muchos dicen el gobierno, el Poder Judicial, que a veces se confunde, decidió liberar a Leopoldo López, que es uno de los líderes de la oposición que estaba encarcelado. No lo liberó, lo trasladó porque ahora tiene arresto domiciliario. Es un ícono de la resistencia opositora en Venezuela y quien tuvo oportunidad de conversar con él, a pesar de este arresto domiciliario, es el diputado Armando Armas, que por supuesto pertenece a esta agrupación opositora. Es ese hombre que ustedes ven allí, que incluso él también en carne propia sufrió la violencia chavista cuando un grupo de personas entró al Congreso que estaba deliberando en una asamblea justo el día en el que se celebraba la independencia en Venezuela. El diputado Armando Armas está en este momento comunicándose con nosotros. ¿Me escucha bien? Diego, sí, ¿me escuchan bien ustedes en Buenos Aires? Sí, perfecto. ¿Qué le dijo Leopoldo López en este encuentro que tuvieron? Bueno, Leopoldo está muy fuerte en sus convicciones, muy claro de mente, fortalecido espiritualmente. Y pues la verdad es que no tuvimos mucho tiempo de conversar, estuvimos unos 40 minutos, estábamos varios diputados. Y lo que nos dijo básicamente es que nos mantuviéramos firmes, que nuestra lucha es legítima. Nos contó las vicisitudes que le hicieron pasar en la cárcel en su momento. Él estaba ya últimamente, estaba durmiendo solamente en un catre, o sea, tenía su cama, la Biblia y la foto de sus hijos. En una oportunidad, por ejemplo, para aterrorizarlo, llegaban todo un regimiento de encapuchados militares y lo despertaban apuntándolo con armas largas en la cabeza y en la cara. Ahora, todo esto tortura, pues, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de Leopoldo López, son de archivos, son del momento en el que lo llevaban detenido después de una de las tantas manifestaciones. Pero yo le preguntaba a grandes rasgos qué le dijo, porque algunos entendían que el hecho de que sea trasladado a su casa era un gesto del gobierno como para aplacar un poco las marchas, una suerte de negociación. Bueno, lo liberamos a Leopoldo López, que era uno de los principales reclamos, como para que la oposición deje de salir a la calle casi todos los días. Bueno, veo que eso en ese sentido no cambió. Bueno, porque tú lo has dicho muy bien, o sea, Venezuela entiende, y él entiende, él no lo dijo primero, bueno, yo no sé hasta cuánto estaré aquí, tenemos que tener la oportunidad de conversar y tal, pero él entiende que eso no es una liberación. Ya eso nos pasó con Daniel Ceballos, que es un preso político muy emblemático nuestro, de una ciudad muy importante acá en Venezuela, en los Andes, que es San Cristóbal. Daniel estaba con Leopoldo en su momento, estuvieron los dos en una torre más de un año, aislados los dos, y después Leopoldo estuvo un año solo en una torre de la cárcel militar de Ramo Verde. Y eso aislamiento, y eso, bueno, ese confinamiento es penado por tratos crueles, injustos e inhumanos por Naciones Unidas. Pero en definitiva, lo que nos dice es que tenemos que estar fuertes en las convicciones, y las manifestaciones de calle no se van a parar porque no tiene que ver con la liberación de un preso, tiene que ver, o la liberación de alguien en particular, tiene que ver con la liberación de todo un país. Venezuela está secuestrado por la mafia, por la narcodictadura. Ahora, diputado, muchos se preguntan, ¿y a corto plazo, mediano, qué puede llegar a pasar en Venezuela? Usted dice, las protestas van a seguir. Ya hubo más de 90 y pico de muertos. Yo hago este paralelismo, no siempre los paralelismos encajan, pero en el 2001 en la Argentina había crisis política, económica. El gobierno finalmente decidió irse, el presidente decidió renunciar cuando hubo 30 y pico de muertos entre Plaza de Mayo en Buenos Aires y el resto del país. O sea, cuando hay muertos en las calles, las cosas cambian. En el 2002... el presidente que lo sucedió, Duhalde, también tenía marchas todos los días, pero decidió renunciar o adelantar su ida del poder cuando hubo 2 muertos en el puente de Pueyrredón. En Egipto, en medio de la primavera árabe, manifestaciones pidiendo cambio de gobierno, medio que no pasaba nada hasta que empezó a haber muertos. Pero en Venezuela hay muertos y no parece ser que no cambia la cuestión. Esto de seguir con las marchas casi que implica que siga habiendo muertos. ¿Cuál puede llegar a ser la solución a corto plazo? Sí, como le dije, la situación no tiene precedentes en el mundo, porque hoy en día Venezuela está, primero no hay gobierno, aquí hay un régimen fallido, pero el poder lo detenta una mafia,
una mafia que estaba vinculada con el contrabando de minerales preciosos, el contrabando de combustible y el contrabando de drogas ilícitas. O sea, ellos están controlando, son rutas del narcotráfico y rutas de negocios ilícitos. O sea, es la delincuencia organizada. Hay un artículo del International War College de un profesor que se llama Evan Ellis, que se lo recomiendo a todos, Evan Ellis, describiendo un poco, es primera vez en el mundo que se conoce como... Ahí estamos viendo... perdón la interrupción, diputado. Mientras usted habla, estamos viendo imágenes del día en que lo agredieron a usted y a otros más. Le cuento a la gente que esas imágenes que estamos viendo ocurrieron dentro del Parlamento de Venezuela. Paramilitares, grupos fascistas, paramilitares, que son pagos desde la delincuencia organizada que controla el Estado. Pero al mismo tiempo, diputado, cruzo la vereda y pienso, porque desde el punto de vista de quienes defienden al gobierno de Maduro, hay quienes dicen, bueno, no fue un golpe de Estado, fue una elección. La ganó por poquito a Enrique Capriles, pero ganó la elección. Y en ese sentido ni siquiera la oposición dijo que hubo fraude, es decir, ganó legítimamente Nicolás Maduro. No ganó legítimamente, él perdió las elecciones. La oposición ganó las elecciones del 2013. ¿Usted cree que hubo fraude ahí? No, yo no creo que hubo, no es que yo creo que hubo fraude, estoy convencido que hubo fraude. No solo que hubo fraude, ese fraude fue denunciado incluso por el candidato presidencial del momento, Enrique Capriles. O sea, eso está en todos los archivos históricos, él no ganó las elecciones. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Insisto, más de 90 muertos en las calles, en ciento y pico días no son 90 muertos, no, son 90 asesinados. Yo creo que es importante el uso del lenguaje, porque aquí no es que se murieron porque ahí salieron a protestar y se murieron. No, claro. Los mataron. Sí. Mataron a la gente. Y está bien, bueno, más allá de decir el término o el verbo que uno elige, el participio, ¿cree que hace falta alguna otra cosa? Porque están desde los dialoguistas que dicen, bueno, hay que dejar de salir a las calles porque eso implica que haya muertos o asesinados, como dice usted, y hay otros que dicen, bueno, no, quizás hay que apelar y es el otro extremo, a las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy defienden al gobierno, a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto que hay algunos generales o mandos medios que por ahí ya no tanto, pero a grandes rasgos se puede decir que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana defiende al gobierno. O sea, ¿a qué apuestan? No, la verdad es que la Guardia Nacional Bolivariana no defiende al gobierno. Hay unos grupos, es que hay que entender la lógica de lo que estamos en Venezuela. Una vez más, en Venezuela no hay Estado, hay facciones, hay mafias, hay regimientos enteros que lo controla un sector de esa mafia, hay regimientos enteros de Guardia Nacional y de otro componente que lo controla otro, y hay otros que están expectantes. La gran mayoría de institucionales están expectantes porque hay un mare magnum aquí que no está pasando. En estos últimos tiempos, en estos últimos 3 meses, déjame decirte que la delincuencia, el secuestro, sobre todo el secuestro y la extorsión, ha bajado alrededor de un 30%. Esto tiene que ver porque la extorsión está controlada por personas de la Guardia Nacional, que hoy en día, esas personas que no son la mayoría de la Guardia Nacional, pero esas personas son los que sacan a controlar las manifestaciones, lo sacan ellos de manera violenta, porque les dicen, mira, si esta gente, si llega la decencia al poder, si llega la democracia al poder en Venezuela, ustedes o nosotros vamos a ir presos todos, como efectivamente van a ir, porque son delincuentes. Entonces, ante eso es que nosotros nos estamos enfrentando. Y por eso nosotros hacemos el llamado internacional que ponga los ojos en Venezuela. Nosotros estamos, y lo digo con mucha responsabilidad, Diego, nosotros estamos al borde de una situación, estamos al precipicio de una situación de nivel incontrolable que algunos hablan de hasta... Se nota todos los días esto, ¿eh? Sí, claramente se nota todos los días viendo las imágenes que recién, incluso le cuento a la gente que recién se suma, la persona herida en la cabeza es la persona con quien estamos hablando ahora, el diputado Armas, y las marchas, lamentablemente, y las protestas y los muertos los estamos viendo casi a diario. Muchas gracias por este reporte desde Venezuela. La verdad, les deseamos lo mejor. Muchas gracias.